Buen día, amigos y amigas de Eternidad en el Corazón, ¿cómo están ustedes? Damos gracias al Rey una vez más por poder estar en su presencia, por su gran amor, su gran misericordia y su gran bondad, ¿cierto? Que todo pensamiento, ¿cierto?, se ha llevado cautivo, que todo criterio se ha llevado cautivo, ¿cierto?, al pensamiento de Cristo, a su palabra, ¿cierto? Damos gracias al Rey, que toda concupiscencia, todo deseo vano, toda conducta mala, sea absorbida por la vida. Todo lo que es para muerte en mi interior sea absorbido por la vida en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, ¿cierto? Que se ha llevado todo lo malo, se ha llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Damos gracias al Señor, ¿cierto? Damos gracias al Señor. Y que esta oración que hemos hecho pueda ser llevada y desarrollada en nuestro interior en todo este día, en el nombre de Jesús. Esa acción poderosa que tiene el Señor en nosotros. Damos gracias al Rey. Mientras adoramos su nombre, mientras alabamos su nombre, damos toda la gloria al que vive por los siglos de los siglos. ¿Sí? Damos gracias. Estamos leyendo Jeremías capítulo 47. Estamos avanzando con la gracia del Señor en estos capítulos, amados, ¿sí? Sin perder de vista que su iglesia fue lavada por la sangre del Cordero, tiene vestiduras blancas, ha sido presentada perfecta y está siendo presentada perfecta, ¿cierto?, en santificación por el Espíritu, ¿cierto? Es una obra que viene a regenerar todo nuestro ser, a hacer nuevo todo nuestro ser, ¿sí? Y sentarnos juntamente con Él en lugares celestiales, ¿cierto?, en toda riqueza espiritual. ¿Sí? Y ahí nosotros somos, tenemos y podemos. Eso es lo que creemos, ¿cierto?, en nuestras vidas. Estamos leyendo el libro de Jeremías 47, ¿cierto? Estamos viendo acá un mensaje a los filisteos, mensaje de juicio a los filisteos, un viejo enemigo del pueblo de Israel, ¿sí? Los filisteos. Fíjate que esta nación tuvo un auge en la parte de los jueces y los reyes, ¿no? Jueces y reyes fueron afectados por esta nación de Filistea, por el control de los recursos, ¿cierto? Eran vecinos de el pueblo de Israel y tuvieron varias batallas, ¿cierto?, de los tiempos de Samuel. ¿Te acordás de cómo era este hombre? Sansón también tuvo un gran protagonismo
tuvo sus peleas, sus luchas, ¿cierto? Con este pueblo. Podemos recordar el tiempo de Saúl, ¿cierto? Donde por su falta de amor al Señor, muere en el campo de batalla los filisteos juntamente con sus hijos. Pero sí, los filisteos encontraron la horma de su zapato en los tiempos del rey David, apagando ya su poder en esta época. El rey David vence a los filisteos, ¿cierto? Limita muchísimo el poder, su expansión. ¿Sí? Años después, bueno, con todas las consecuencias que pasó, la región ha sido verdaderamente muy similar, ¿cierto? Estas naciones que adoraban otros dioses, en este caso Filistea, ¿cierto? Entró también en esa desestabilización como nación, cuando surgió el gobierno asirio. Después vino, bueno, el gobierno babilónico, lógicamente, y Dios usa esta nación, que Dios nos ayude en esto, usa esta nación de Nabucodonosor para barrer y destruir todas las naciones, ¿cierto? Que estaban en esa región. Entre ellos, Filisteo, el pueblo filisteo estaba justo en medio. Nabucodonosor, el objetivo en ese tiempo era Judá. Sin embargo, Filistea estaba en medio de esto. Y fue un pueblo que fue destruido por Nabucodonosor. Fueron llevados exiliados también habitantes de los filisteos. A diferencia del pueblo egipcio, ¿cierto?, que estábamos leyendo en el capítulo anterior, que quedaron unos pocos, ¿cierto? Del pueblo filisteo no quedó nadie, porque terminó siendo absorbido después como nación. Como nación desaparece el pueblo filistea para no ser más. Dicen mucho que desaparece y son absorbidos por unos pueblos árabes mucho tiempo después, ¿cierto? Que fue la acción que tuvo Nabucodonosor en muchos pueblos. Estas naciones desaparecen de la faz de la tierra. Y fíjate vos que era uno de los propósitos que las tinieblas tenía con Israel y con Judá, que desaparecieran. Por eso esto es una lucha de la luz con las tinieblas, lo que se está presentando acá a nivel geopolítico, ¿cierto? Geopolítico religioso, podríamos decir también, ¿no? Y vamos a ver en este caso del pueblo filisteo, como decíamos, un pueblo que tenía verdaderamente aleluya, damos gracias al Señor. Quería desglosar un poquito de información sobre el pueblo filisteo. Parte de las naciones enemigas del pueblo de Dios. Gracias, Rey Jesús. Para entender el periodo del poder del filisteo y sus interacciones con algunos personajes bíblicos, es crucial considerar los siguientes puntos. Periodo de potencia. A partir del siglo del año 700 y 600 a 600 antes de Cristo, este es el periodo en que los filisteos alcanzaron su mayor influencia en la región de Canaán, ¿cierto?, que es el lugar que era la tierra prometida, ¿no?
eran vecinos, lógicamente, de los hebreos. Su llegada como parte de los pueblos del mar, esto es así se llamaban, y su establecimiento en la costa sur de Canaán les proporcionó una posición estratégica y militarmente fuerte. Su dominio en la metalurgia, el hierro, les dio una ventaja militar significativa sobre los pueblos vecinos, ¿cierto? Había conflictos con Israel, dice, durante ese tiempo los filisteos fueron los principales rivales de las tribus israelitas, en ese tiempo, de todo el reino de Israel, ¿sí? Este periodo está marcado por conflictos constantes, guerras por el control del territorio, ¿cierto? Por ejemplo, aparece Sansón. La historia de Sansón es un relato clásico, los conflictos entre israelitas y filisteos. Sansón, un juez de Israel, luchó contra los filisteos y sufrió derrotas y capturas. ¿Te acuerdas que estaban jueces cuando muere Josué, ¿cierto? Bueno, el pueblo desobedece la orden de Dios de no mezclarse con las naciones vecinas. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? Se rebela, se mezcla con las naciones vecinas, y entre ellos estaban los filisteos, que verdaderamente fueron una piedra en el zapato de los ejércitos hebreos. Durante ese tiempo los filisteos fueron los principales rivales de las tribus israelitas. Este periodo está marcado por conflictos constantes y guerras por el control del territorio. Personajes bíblicos, por ejemplo Sansón, un juez de Israel, luchó contra los filisteos y sufrió derrotas y capturas. Por ejemplo Saúl también enfrentó constante amenaza de guerras con los filisteos, ¿cierto? La Biblia describe numerosas batallas en las que Saúl y sus ejércitos lucharon contra los filisteos, incluyendo la batalla en la que Saúl y sus hijos murieron. Saúl termina tirándose sobre la espada, ¿cierto?, al ver que los filisteos estaban venciendo al ejército hebreo, ¿cierto? Porque se quiso exaltar a sí mismo. David fue quien logró subyugar a los filisteos. A partir de su reinado, el poder filisteo empezó a decaer. Ahí está. Es importante notar que la relación entre la israelita y filisteo fue compleja y varió a lo largo de tiempo. Esto está hablando un poco de la historia, ¿no? También hubo periodo de conflicto y hubo un periodo de coexistencia, ¿sí? Esto habla un poquito de los filisteos. ¿Y cómo estaban los filisteos en el momento que fueron invadidos? ¿Cierto? ¿Cómo estaban? Estaban en guerra todavía con los hebreos, ¿cierto? Para comprender la situación de los filisteos durante la invasión de Nabucodonosor, es importante considerar el texto histórico y las relaciones entre los pueblos de la región. Aquí hay algunos puntos. Declive de los filisteos. Para la época de Nabucodonosor, siglo VI, los filisteos ya habían experimentado un declive significativo de su poder e influencia. Habían sido sometidos previamente por el imperio asirio y su autonomía se había visto considerablemente reducidas, ¿cierto? ¿Te acordás que el pueblo asirio fue la potencia dominante antes que los babilónicos, que terminaron exiliando a Israel y esparciéndolas? De ahí nace el famoso dicho, las 10 tribus perdidas de Israel. Bueno, el pueblo asirio fue el causante de esto, y entre ellos ya los filisteos fueron disminuidos militarmente, para que vea que había una recurrencia en todos los pueblos de la región en esa época, ¿no? Que eran, ¿cuál era la recurrencia? Que eran tomados y llevados cautivos, exiliados, y sus ejércitos
comenzando por sus ejércitos y su poder económico y sus luchas por los suministros en esa época habían sido limitadas por el pueblo asirio, y con la invasión, ¿cierto? Dice, para la época de Nabucodonosor, a fines ya del siglo VI, su poder e influencia estaban en declive. Habían sido sometidos previamente por el imperio asirio y su autonomía se había visto considerablemente reducida. Su identidad cultural, bueno, acá tenemos que tomar una relevancia. Era un tiempo de que la identidad cultural estaba siendo trastocada en todas las naciones, ¿cierto? Y era el lugar donde ya las tinieblas había atacado las naciones, ¿cierto? Y estaban perdiendo su identidad. Esto es algo para tomar espiritualmente hoy en día también, la enseñanza, ¿cierto? Sobre la gran importancia, ¿cierto? Que es para las tinieblas quitarte identidad de quién sos en Cristo, ¿cierto? En este caso, fíjate que toda una nación había sufrido una batalla cultural y estaban siendo absorbidas, dice, su identidad cultural distintiva se estaba diluyendo y estaban siendo absorbidos por poblaciones circundantes. ¿Qué quiere decir esto? Israel, bueno, ese era el problema. Ese era, ¿por qué estamos leyendo todas estas cosas? Para poder un poco ver qué era lo que estaba pasando. Israel estaba perdiendo su identidad, estaba diluyéndose como nación, estaba perdiendo su sustancia como nación, estaba perdiendo su propósito como nación, su llamado como nación, ¿cierto? Un pueblo que se le había confiado la ley, ¿cierto? Un pueblo que se le había, del cual habían nacido los patriarcas, ¿cierto? Que ya se le había hablado de que Israel iba a ser cabeza de naciones y que tiene un propósito en el tiempo del reino, ¿cierto? Donde va a ser el lugar donde nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Reinará en el milenio y después será entregado el reino al Padre, como dice Apocalipsis, ¿cierto? Y acá podemos ver en es un proceso, ¿cierto? En que entraron estos pueblos, es un proceso de purificación, ¿cierto? Donde Nabucodonosor y Babilonia juegan un papel, ¿cierto? Como una sombra, ¿cierto? De lo que sería el reino de Dios, ¿cierto? Donde toda nación que se rebele contra este régimen que el Señor había levantado, ¿cierto? Para purificar estas naciones, serían destruidos totalmente como nación. En este caso, Filistea, a diferencia de Egipto, que hoy existe como nación Egipto, Filistea no existe, fue totalmente erradicada de la faz de la tierra. Podemos ver que acá su identidad cultural distintiva se estaba diluyendo. Era lo que pasaba con el pueblo hebreo, con los pecados y la adoración a dioses extranjeros, y estaba siendo absorbidos por las poblaciones circundantes. Nabucodonosor llevó a cabo una serie de campañas militares en la región con el objetivo de expandir su reino. Estas campañas afectaron a todos los pueblos de la región, incluyendo a los filisteos. Esto dice la historia. Las campañas afectaron a todos los pueblos de la región, incluyendo a los filisteos. Y acá estamos leyendo Jeremías y vamos a ver una serie de profecías
¿cierto?, contra las naciones, muchas de ellas enemigas de Judá, ¿cierto? La invasión de Nabucodonosor afectó la región de Filistea, al igual que afectó a Judá y a otros pueblos de la región, ¿cierto? Es probable que los filisteos pusieran resistencia a la invasión babilónica, pero su capacidad para hacerlo era nula. Al igual que otros pueblos de la región, sufrieron las consecuencias de la guerra, incluyendo la destrucción de sus ciudades y el exilio por parte de su población. Existen registros bíblicos como el libro de Jeremías que dan testimonio de la destrucción de la ciudad de Filistea como Ascalón por los ejércitos de Nabucodonosor, ¿cierto? ¿Y cómo estaban en ese tiempo estas naciones? Estaban en paz. Yo preguntaba, ¿no?, ¿cómo estaban Judá e Israel? Por lo que se ve, estaban en paz, porque había un imperio lógicamente amenazante. Ellos no podían estar peleándose entre ellos sabiendo que había una amenaza tan grande, ¿cierto?, a la cual temían, y al final lo que ellos temían le pasó tanto a Filistea como Judá, con la diferencia que Filistea, ¿cierto?, tuvo un destino de que fueron cortados de la faz de la tierra, fueron gloria a Dios, como dicen, fueron totalmente diluidas por las naciones, ¿cierto?, culturalmente. Aleluya, gloria al Señor. Damos gracias al Rey. Era una clase guerrera, eran una ciudad-estado independiente gobernada por señores reyes en su momento, ¿sí? Adoraban un dios llamado Dagón. Bueno, a este dios se le hacía sacrificio, a estos dioses se le hacían sacrificio de sangre, de animales, y tipo de culto también ofrecían cereales, todo lo que era, porque creían, bueno, que esto era el dios de la fertilidad, de la abundancia, del éxito en las guerras, ¿cierto? Todo esto era lo que estaba rodeando a los filisteos. Mucha historia de Filistea en el libro de Jueces, libro de Josué también, algo. Y bueno, en el libro de Jueces, tiempo de Jueces, y en el tiempo de los reyes, ¿cierto?, de Israel y de Judá. Dice, este es el mensaje, vamos directamente a la palabra. Este es el mensaje del Señor al profeta Jeremías sobre los filisteos antes de que el faraón atacara Gaza. Dice, el Señor dice, crecen las aguas desde el norte, como río desbordado, inundarán el país y todo lo que hay en él, la ciudad y sus habitantes. El pueblo gritará y gemirá, todo habitante del país, al oír el galope de los caballos y el estruendo de los carros de combate y el ruido de las ruedas. Y los padres huyeron desfallecidos, ni siquiera vuelven a buscar a sus hijos. Huyeron en la batalla. Abandonaron a sus hijos totalmente. Fíjate vos lo que está hablando acá, ¿no? Porque ha llegado el día de destruir a todos los filisteos, a quitarles Tiro y Sidón, todo aliado que aún les queda. El Señor destruirá a los filisteos y el resto de la isla de Creta. ¿Cierto? El pueblo de Gaza se ha rapado la cabeza, se quedan mudos los de Ascalón, ustedes descendientes de gigantes, ¿sí? De acá fue que salió el gigante Goliat, que
No es como muchos dicen que eran gigantes. Eran gigantes, ¿por qué, amado? Porque medían 2,20 metros, 2,40 metros para arriba estos. Dice algunas crónicas que eran descendientes de Anak, de los anaquitas. Y algunas crónicas dicen que tenía 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies. Entonces eran gigantes, pero no eran esos gigantes que por ahí algunas cosas, algunos sensacionalistas hablan, y que han aparecido fotos de esqueletos gigantes y arqueólogos. Son todos trucos, ¿cierto? Gigante en el sentido de que medían un par de centímetros más que un hombre común, ¿cierto? Ya te digo, 2,40 metros, ¿cierto? ¿Hasta cuándo se harán? Dice, el pueblo de Gaza se ha rapado la cabeza, se quedan mudos en Ascalón. Ustedes, descendientes de gigantes, ¿hasta cuándo se harán cortes en la carne? Que era, se sajaban la carne, se cortaban en señal de luto, de tristeza por lo que estaba pasando. Espada del Señor, ¿cuándo descansarás? Vuelve a tu lugar, cálmate y quédate quieta. Pero ¿cómo va a descansar si el Señor le ha ordenado atacar? Tiene la misión de atacar a Ascalón y la costa del mar, ¿cierto? Sin embargo, acá, mi querido amigo, ¿cierto?, está hablando de que fue atacada por Faraón, ¿cierto? Fue atacada por Faraón. Este mensaje del Señor al profeta Jeremías sobre los filisteos antes de que el Faraón atacara Gaza. Así que aquí, mi querido amigo, hay un material de que habla de que Faraón, ¿cierto?, el rey de Egipto, Faraón, todavía era potencia en esa época, y será usado esta nación para empezar esta destrucción de esta nación de los filisteos, ¿sí? Entonces pudimos ver un poquito de esta gente que en otros tiempos era una amenaza en la región, tenían gran poder y bueno, tuvieron grandes guerras con el pueblo hebreo. Eso lo podemos ver a lo largo de la palabra, ¿cierto? Pero el rey David fue el que le dio una asestada, ¿cierto? Y empezó a disminuir su poder, ¿cierto?, de una forma considerable. En estos tiempos ya estaba debilitada como nación, ¿cierto? Y un pueblo como el judío, que era una de las potencias juntamente con Babilonia, ya el judío ya estaba ya también ahí. Ya el Señor había profetizado también que los judíos serían invadidos por Babilonia, ¿sí? Tenían el destino marcado, ¿cierto? Acá para poder seguir mirando un poco Jeremías, ¿sí? Seguramente en un momento estaríamos mirando Jeremías 48 también. Creo que hay un juicio contra los de Moab. Eran primos segundo con Israel, ¿cierto? Eran primos segundos, perdón, con Isaac en este caso, ¿no? Eran hijos de Lot, uno de los hijos de Lot con una de sus hijas, Moab, y el otro era Amón, y que fueron enemigos también. Pero eso lo vamos a seguir viendo en Jeremías 47, Jeremías 48. Que Dios te bendiga.